Bona nit, benvingudes i benvinguts a la Filmoteca de Catalunya. Avui estem molt contents perquè estrenem a casa nostra la nova còpia en 4K d'una pel·lícula mítica, crec que podem dir, del cinema català, Atolladero, de l'Òscar Aybar, que fa pocs dies es va estrenar al Festival de Sitges. Vull començar donant la benvinguda al director de la pel·lícula, l'Òscar Aybar, també el seu productor, l'Arturo Duque, també tenim amb nosaltres a l'Oriol Tramvia, un dels actors que veureu en uns minuts a la pantalla. Moltes gràcies als tres per haver vingut. I després aquest trio, protagonista de la pel·lícula, participarà en un col·loqui i podran atendre també les vostres preguntes. Enguany, Atolladero fa 30 anys, és una pel·lícula realitzada el 1995, i per aquesta raó ha sigut un motiu per la Filmoteca de Catalunya produir una nova còpia digital que esperem que també signifiqui una nova vida per a aquesta pel·lícula. Ja ens consta que té aparaulada una primera parada a Nova York d'aquí unes setmanes i ens fa moltíssima alegria que aquesta pel·lícula tinga, com dic, una segona vida. El passi d'avui s'emmarca en la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, que és estrictament el dia 27 d'octubre, però entorn a aquesta data els arxius i filmoteques del món, per dir-ho d'alguna manera, estem de festa. De fet, dimarts 28, en el marc d'aquesta celebració, presentarem també una nova digitalització de la Filmoteca, l'Amor Brujo, del Francesc Rovira Veleta, en aquest cas amb un concert en directe del Chano Domínguez, i esteu totes i tots convidades. I aquesta celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual crec que és una bona excusa per reivindicar allò que fem tots els dies de l'any a la Filmoteca, que és prendre cura del nostre patrimoni cinematogràfic. L'excel·lent còpia digital que veureu avui és part del nostre programa de digitalització selectiva dels nostres fons, que anomenem Visibilitzem el cinema català. Cada any, en col·laboració amb l'ESCAC, la Filmoteca de Catalunya produeix 20 còpies digitals de títols que fins ara només han existit en format analògic o en còpies que no estan adaptades al parc contemporani de sales. I, de fet, vull agrair l'excel·lent feina que està fent al capdavant d'aquest projecte el Ferran Alberic, de la mà del Juan Soto i l'Andrea Campillo. Molt breument, i per acabar, vull aclarir una cosa que pot ser una obvietat però que crec que val la pena reivindicar, i és que si podem produir aquestes noves còpies digitals és perquè hi ha un equip magnífic. Al capdavant està la Mariona Abruzzo, que ara prendrà la paraula, al nostre Centre de Conservació i Restauració a Terrassa. L'equip de la Mariona pren cura dels materials cinematogràfics en el seu format original. Si avui podem veure aquesta còpia d'Atolladero és perquè l'equip de la Mariona ha preservat els negatius. I crec que és important subratllar aquest rerefons de treball material, de treball pacient, de treball a la rerebotiga de la Filmoteca, que és tan important perquè massa sovint aquesta idea del núvol digital ens fa pensar que vivim en un món desmaterialitzat, virtual i oculta la gran quantitat de treball especialitzat, fortament material, amb un fort consum de recursos de tot tipus que hi ha al darrere de qualsevol pel·lícula. Doncs amb aquesta idea li passo la paraula a la Mariona, cap del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca. Moltes gràcies. Jo seré molt breu perquè, com dèiem amb el Pablo, i hem acordat tant amb l'Arturo com l'Oriol i el mateix Òscar, després tindrem el col·loqui. Només presentar-vos mínimament la pel·lícula, és de l'any 95, va ser una adaptació de Atolladero, Texas, en el qual el mateix Òscar era guionista i que es havia presentat en la revista Makoki i que realment, després ja surt de les preguntes, no? És una pel·lícula que transpira el món del còmic adult, que en aquell moment, amb la Víbora, Creepy, totes les altres publicacions que es van fer, va ser com el seu moment més brillant. Llavors, jo dir de l'Òscar, que és llicenciat en Belles Arts, té aquesta aproximació a poder la història de l'art molt més estètica, tot i que va fer de guionista, veiem que té la capacitat d'agafar la pel·lícula i visualment portar-la a un terreny superinteressant amb aquest western futurista, però tampoc no vull ni que sigui aquí apuntar altres obres que ha fet a l'Òscar que són molt significatives, com el Gran Vázquez, vinculat altra vegada en el món del còmic, però una pel·lícula potser de referència i ens va passar que quan vam anar al 2CR va ser una pel·li que ens va tocar, com Platillos Volantes, amb la seva relació amb Terrassa.
però ara doncs, també ha fet El Bosc, El Sustituto, vull dir que té una carrera molt completa en el cinema i també en la televisió amb Cuéntame, que ha sigut un dels protagonistes de tornar-lo a portar Cuéntame al primer nivell. No em vull entrar-hi més, sobretot jo crec que al veure la pel·lícula podrem plantejar moltes qüestions i només que trobem a faltar, i ell ens va dir que li sap molt greu no ser-hi, el Pere Ponce, que realment està brillant en la pel·lícula i que és un acompanyant o un còmplice durant molts anys en totes les obres de l'Òscar. Ya está, sí, hola. Buenas noches, muchas gracias por vuestras palabras. La verdad es que para mí ha sido un sueño. Yo era como un hijo muerto. Para mí esta película no había desaparecido el negativo, no sabíamos dónde estaba. Han sido muchos años de vicisitudes para la reedición de la película. Habían desaparecido escenas. Creo que uno de los rollos estaba inundado. O sea, y bueno, para mí es como tener un niño a una madre que se lo vuelven a poner en los brazos y es muy emocionante, ¿no? Esta película, para todos los que participamos en ella, fue mucho más que una película. Yo siempre digo que aquí está Arturo y estará luego Oriol, que hablarán de lo que fue el rodaje. Yo siempre digo que Atolladero, yo no creo que sea ni siquiera una buena película. Es una película muy imperfecta porque pasaron miles de cosas en el rodaje, pero es una película bastante legendaria porque representa, en primer lugar, las ganas que teníamos toda una serie de gente joven de aquí, de Hospitalet, de Barcelona, por cambiarlo todo, ¿no? Por darle la vuelta a la tortilla, por ofender a cuantas más personas pudiéramos y por hacer todas esas cosas que un chaval de 20 años tiene que querer hacer, ¿no? O sea, y eso era Atolladero, era, como ha dicho Mariona, había una cosa muy importante en esa época, que eran los cómics, que ahora ya no lo son tanto, entonces eran lo más. Mi generación de directores, todos empezamos con los cómics, con Alex de la Iglesia, Santiago Segura, etcétera, y nunca imaginamos ninguno de nosotros que haríamos películas, ¿no? O sea, pero fue una formación muy buena para esto. Yo os tengo que decir, la película es imperfecta, entre otras cosas, para los que no sepáis de qué va. Por ejemplo, pasaron todo tipo de desgracias. De hecho, creo que es una de las películas más desgraciadas de la historia del cine español. Uno de los protagonistas murió durante el rodaje, Félix Rotaeta. Por eso veréis muchas escenas con ese personaje de espaldas, que es una cosa que, entre otras, tuvimos que superar durante el rodaje y que te condicionan la vida entera, ¿no? Y no, pedirles disculpas también por el código moral inapropiado que tiene la película vista desde la actualidad, porque realmente la sociedad afortunadamente ha cambiado mucho ahora para muchas cosas, pero ya te digo, no, espero que ustedes no lo lean como una maldad, sino como unas ganas de un chaval de 20 años de ser un poco punk y de sacudir la sociedad catalana, ¿no? Que era lo que queríamos. Y nada, como ha dicho Mariona, estaré con un gran placer con ustedes luego para responder a los millones de cosas que podemos hablar de esta película. Arturo, si quieres decir algo. Sí, bona nit. Dar las gracias a la Filmoteca, por supuesto, por el trabajo que han hecho. Dar las gracias al Festival de Sitges, que fue un reencuentro para nosotros muy, muy importante. Volvimos a ver la película a una velocidad emocional que realmente nos hizo disfrutar de ella. Pienso que cuando se estrenó hace 30 años el público tenía más expectativas que lo que daba la pantalla, pero yo creo que ahora sí que es un momento para ver la película, como dice Óscar, una película que está hecha en un momento en el que valió la pena correr el riesgo, valió la pena apuntar a mucha gente que luego han sido carreras de éxito. Hay gente de Atolladero que está en la ficha técnica y en la ficha artística, pues que han llegado a cosas importantes. Estoy hablando de Oscars. Entonces es una película que ahora mismo para mí me ha reafirmado en algo que mi madre me contó durante todo el tiempo que viví con ella, ¿no? Que es apuesta por el peligro porque vale la pena. Y un recuerdo a la Filmoteca Palestina, que supongo que lo deben estar pasando peor que nosotros.
Bueno, doncs ja l'hem vist. Si us sembla, primer, abans de passar-vos la paraula a vosaltres, ho comentem una mica tant amb l'Arturo com l'Oriol i l'Òscar, perquè, bueno, jo crec que també jo crec que la pel·lícula està bé que es vegi sola, no? Però el rodatge, com ja abans avançava l'Òscar, va ser un cúmul de coses. L'Òscar mateix ha escrit una novel·la una novel·la, document ficció sobre aquest rodatge, que va ser realment molt complicat, i que m'imagino tota la gent que hi va participar i pesa, no? Però 30 anys més tard està bé que ve una audiència que no coneix però aquests detalls i que l'ha vist potser sense aquest pes que va tenir, però, sisplau, parleu-nos també una mica del rodatge i també de les complicacions, de que no es va veure massa, no? Totes les expectatives que hi havia, no va tenir una distribució tampoc molt gran. Bueno, us passo la paraula. Bueno, hablar del rodaje de esta película da para una novela, una trilogía y tal, ¿no? Yo cuando acabó la película estuve unos años muy difíciles, o sea, porque fue un trauma para mí muy grande, ¿no? De hecho, cuando se montó la película yo no podía salir de mi casa porque veía fantasmas en mi habitación reales. Tenía estrés posbélico, me dijo el médico. Y bueno, todos los que estuvimos en la película lo pasamos realmente muy mal, porque, bueno, te planteas, tienes 20 años, es toda la ilusión del cine y tal, y el cine te pasaba por encima como un tranvía, ¿no? Entonces, con perdón. Y entonces, bueno, pues eso lo pasé realmente. Para mí fue... Yo no, creo que dirigir, siempre digo, la película el primero y el último día, porque no... El resto estábamos salvando accidentes todo el rato. Es una película que batió todos los récords de desastres. O sea, el más destacable es la muerte de Félix, que fue en la tercera semana de rodaje. Él venía de una enfermedad larga y que explotó en la película, con lo cual eso, bueno, pues fue no solo una bomba emocional, no solo una catástrofe realmente técnica, que la fue, porque en ese momento tuvimos que decidir si salvábamos el metraje. Una cosa que es muy cinematográfica, que es terrible, que es si salvar el metraje que se había rodado ya con él y era su despedida. Él me pidió unos 2 días antes de morir que quería despedirse, que lo matara Iggy Pop, pero sin sangre. Entonces ese monólogo final es una despedida de él del cine, vaya, que rodamos entre lágrimas todos, y luego entonces tuve que decidir tuvimos que decidir todos si dejábamos ese metraje o llamábamos a otro actor y se rodaba de alguna manera todo, ¿no? Entonces, claro, yo anímicamente todos nos habíamos enamorado de este actor porque era un hombre muy importante en el cine español, es el pionero de las películas de Almodóvar, en el cine de los 80 es un tío legendario, en el teatro también, muy amigo nuestro, un dandy, vaya. Entonces decidimos dejarlo, pues traer un actor de espaldas, Puig Domènech, que me acuerdo mucho de él. Y eso y 1000 cosas más. O sea, era como que diluviaba. O sea, rodar en ese desierto es una maldición realmente. Terry Gilliam, que ayer me lo crucé, el otro día me lo crucé, hizo un documental en que contaba sobre Los en La Mancha, que le llovió una semana, a nosotros llovió 2 meses, que se le cayó un tío el cabello, se rompió una pierna, a nosotros nos murió. O sea, pero bueno, que no se le ocurra a nadie, le digo, rodar allí, porque además es que se juntan allí la niebla del Ebro, el no sé qué y tal. Bueno, es un sitio catastrófico. Entonces, bueno, pues todos los días pasaban cosas, accidentes en la financiación, reuniones in extremis, y eso era todo el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, pues sabíamos todos que iba a ser una aventura muy heavy, pero no imaginamos nunca que tanto, ¿no? O sea, que iba a ser una cosa que, ya te digo, yo estuve 6 años muy mal, y luego la película no fue un éxito ni nada parecido, pasó como una leyenda así de After Hours, pero nada más, y tuve que reinventarme otra vez, o sea, que se olvidara la gente de esta película para volver a empezar mi carrera,
porque fue literalmente así, ¿no? Pero bueno, aprendí mucho, ¿eh? Luego recuerdo que cuando lo rodé en mi segunda película, el primer día de rodaje, veía que no estaba nadie enfermo, que el día siguiente seguía y no pasaba nada, o sea, pero yo, ¿estás bien? A uno que tosía le decía, ¿estás bien tú tal? No, no hagas esto, que es muy peligroso. O sea, era como una madre, porque tenía un miedo terrible a que pasaran estas cosas, ¿no? Luego, pues, tuve la suerte de poder tener rodajes, luego el resto han sido muy pacíficos. Pero ya te digo, tuvimos una especie de mezcla de mala suerte, quizá, y de muchas cosas en esta peli. Y por eso esta peli, este corto que hemos hecho antes, que Pere Ponce dice 30 años después lo que le decía él, el sheriff, ¿no? Le decía, las cosas no se pueden cambiar, todos nunca podremos salir de aquí y tal, porque es un poco, creo que todos no hemos podido todavía salir de ahí los que estuvimos, ¿no? Que cuando nos vemos, nos miramos los técnicos y tal, y los actores como si hubiéramos estado en el Vietnam, ¿no? O sea, es como de, uff, sí, ¿te acuerdas? Entonces es como... Tal. Y vosotros, a ver, ¿qué tenéis que decir? Uriol. Y bien, yo no tuve esta sensación como actor, digamos, no? Encara que és una paraula que jo l'utilitzo molt poc, aquesta d'actor. M'agrada més artista o saltamarges o saltimbanqui. La paraula actor, per mi, em sembla molt tirada cap amunt. De fet, un actor, en teoria, és un senyor que té un mètode, que ha treballat en alguna escola o en algun institut o que li han donat classe, que li permet fer riure o fer plorar al públic segons convingui i posar-se en la pell d'un personatge. Cap d'aquestes hipòtesis es donen en mi. O sigui que llavors jo, el d'actor... Bueno, però com a membre de la pel·lícula, que tenia un paper molt gratificant, sobretot amb l'escena del gos, diguem-ne, doncs no vaig tenir aquesta sensació. Per mi la sensació és que quan ell em va passar el guió i em va dir que no tenia un duro i que faria venir l'Iggy Pop, li vaig dir, tu estàs boig. L'Iggy Pop no vindrà, i va venir. O sigui que per mi la il·lusió que em feia era treballar, a part amb ell i amb la pel·lícula, i estar-li agraïdíssim per haver-se'n recordat de mi, treballar amb l'Iggy Pop, amb el qual vaig coincidir a Tudela, menjant cogolles un vespre. Ja sé que té molt poc glamour. Aquí vam tenir una consellera de Cultura que va dir que faltava glamour en el cine. I jo li vaig contestar ràpidament que a mi el glamour m'agrada molt, sobretot amb patates, que és com me'l menjo millor, però té molt poc glamour, però sí vaig conèixer l'Iggy Pop. I respecte a això que explica l'Òscar, sí que vaig notar que hi havia una certa tensió, però ja vaig arribar la primera setmana, em sembla, els primers dies. I al Fèlix ens vam coincidir, però vam coincidir poc, amb l'Iggy també ben poc, i la veritat és que jo m'ho vaig passar bé. Veia que hi havia certes tensions i però tampoc me'n volia enterar gaire, perquè estava molt centrat en el que havia de fer. Sí que el lloc on s'havia de fer la pel·lícula, on es feia, que eren aquestes Bárdenas, això em va sorprendre, perquè resulta que les Bárdenas és un camp de tir, per qui no ho sàpiga. És un camp de tir que els avions venen, jo em pensava que eren de l'exèrcit espanyol, però això es pensa molt, perquè l'exèrcit espanyol, en fi, em ficaré en un jardí, val més deixar-ho. No eren espanyols, eren alemans de la OTAN, de la NATO, anglesos, però eren uns catxoavions, no? Eren uns... No hi entenc, però vull dir que allò realment sí que semblava Vietnam. Llavors baixaven, feien una... i se sentia taca, 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 que era quan feien la ràfaga. Però això passava cada mitja hora, cada 3/4 d'hora. I quan estàs fent una pel·lícula resulta meravellós que cada 3/4 d'hora vingui 2 o 3 avions a disparar perquè has de parar, evidentment, perquè no pots agafar el so tal. O sigui que el lloc era així molt volataire, diguem-ne. Però durant el que és el rodatge de la pel·lícula, només en tinc bons records,
i amb el temps me n'he donat compte, en el moment no me'n vaig donar compte, perquè aquestes coses normalment no me'n dono compte gaire de les coses fins que no ha passat un cert temps, com moltíssima gent, i veig que aquesta pel·lícula aixeca grans adhesions i grans rebutjos, també. Però això és bo que no passi desapercebuda i que no passi com una pel·lícula més. I en aquest sentit estic molt content d'haver-hi col·laborat amb aquesta i amb altres que ha fet a l'Òscar, que sempre em té molt present, que és molt diferent de tenir-me en cos present. Bueno, no sé quién dijo que las películas se parecen a sus títulos. Y desde luego salimos del atolladero. Costó un montón. Y desde luego yo creo que se salvó por la calidad de la preproducción y la calidad humana que hubo allí, en que hubo un cierto sentimiento de esto hay que hacerlo, esto hay que acabarlo, hay que tirar para adelante. Es impresionante ver a un jefe del grupo Electrógeno sacar su tarjeta de crédito particular y llenar el depósito del camión para que haya corriente en el rodaje. Un depósito de esos puede costar 3.000 euros ahora mismo. En aquel momento no sé lo que debía costar, algo más barato. Para mí fue mi primera película también, o sea, Óscar era director novel y yo era productor novel. Menos mal que teníamos alrededor, entre la gente que aportó él y la gente que aporté yo, teníamos unos jefes de equipo, un director de producción, que habían pasado por todo, se las sabían todas. Como dice Óscar, allí se resolvía día a día, se resolvía todo lo que se nos ponía por delante y salíamos adelante. A ver, yo viví la película más de despacho en despacho pidiendo dinero que en el rodaje en sí. Yo en el rodaje solo me acercaba cuando conseguía reunir 10 millones de pesetas e irme a llevarlos allí para repartirlos y que a la cosa tirase para adelante. La sensación final es de que la acabamos. Esa es con la que yo me quedo. Y creo que todo el mundo se queda con ella también, porque hubo 4 semanas de rodaje, hubo sus semanas de postproducción y luego yo me tiré un año prácticamente para conseguir que se estrenase. Fatal, porque hubo una distribución muy corta, no tuvo el recorrido que tenía que tener. En festivales tuvo un recorrido muy bueno, ganamos varios premios. Y me pasa un poco como lo que dice Oriol, o sea, y lo que ha dicho Óscar también, o sea, los que estuvimos en Atolladero, estuvimos en Atolladero. Yo siempre cuento una anécdota de rodaje, que este libro que escribí lo recomiendan en las escuelas de cine. De hecho está agotado porque es como un libro de todo lo que no te enseñan en la escuela y te puede pasar. Como en cada capítulo es como una lista de cosas, ¿no? Pero solo os voy a contar una que es muy significativa, que es para que un poco representa el grado de locura que teníamos en el rodaje. Normalmente cuando vas a un programa de cine te preguntan, bueno, cuenta alguna anécdota y tal. Y entonces todo el mundo cuenta pues que, no sé, el actor pues tuvo una semana fiebre y 2 días no pudo rodar, o un rollo se veló y tal. Entonces, cuando yo cuento la mía, se calla. La mía la voy a contar, para añadir un poco de humor y locura a este evento. Un día estábamos rodando, como dices tú, en el campo de tiro. Yo recuerdo que estábamos justo en un camino que al otro lado eran objetivos de la OTAN, eran objetivos de los cazabombarderos de la OTAN, ¿no? Entonces, estábamos justo en el borde y entonces yo estaba explicándole el plano a Pera, al equipo. Estábamos Pera, yo y el equipo delante. Y vamos a hacer esto, tal, no sé qué. Entonces yo veo que aparecen delante mío, de repente, porque aparecían así 2 cazabombarderos en vuelo rasante, y veo que uno viene hacia nosotros y dispara 2 misiles hacia mí.
Y entonces yo he sentido la sensación de 2 misiles viniendo hacia mí. Que eso yo creo que muy poca gente lo ha sentido. Y entonces dije, cuerpo a tierra, nos tiramos todos. Y entonces iban dirigidos al grupo electrógeno, que era un camión rojo, con no sé cuántos, como dice Arturo, de no sé cuántos litros de fuel. O sea, eso sí lo hubieran... O sea, no llevaban pólvora, llevaban fósforo, porque eran solo trazadores. Pero si lo hubiera metido era un piloto malo, porque si lo hubiera dado, hubiéramos saltado todo por los aires. Pero lo más heavy de la escena no es la situación en sí, sino que lo que pasó después, que es que nos levantamos todos y entonces un eléctrico cogió el cacharro que se había clavado en el barro, otro tal, lo tiramos tal, y seguimos contando como si fuera normal. Porque como pasaban tantas desgracias cada día, nos ha disparado un cazabombardeo, bueno, no pasa nada, seguimos. Y entonces con los años pensé, pero ¿cómo que seguimos? O sea, hemos estado a punto de morir abrazados. Y entonces era el estado de ánimo este, como ha dicho Arturo, que era hay que acabar eso, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y es el grado de esquizofrenia que tuvimos en este rodaje, ¿no? Que era así, todos los días era así. No sé si hay preguntas, pero yo en todo caso, o sea, sé, o sea, porque había trabajado con Llorenç Miquel, o sea, esta idea, ¿no?, que había de que había sido muy dura, pero sí que los efectos especiales para la época están muy bien y aún se sostienen de una manera vintage, pero entonces no sé en la época cómo os lo planteasteis, todo el trabajo de efectos especiales. La película era muy ambiciosa, muy ambiciosa, demasiado ambiciosa. Esta película y El Día de la Bestia fueron las 2 primeras películas en integrar 3D en escena, o sea, elementos corpóreos de 3D en una escena real. En esta tenemos la escena del perro de los oleoductos. Y eso era totalmente pionero en España, ¿no? Entonces, aquí hubo una empresa que era Animática, que había tenido experiencia en las Olimpiadas, que había montado un laboratorio de 3D y se volcaron un poco en la peli. O sea, simultáneamente hicimos esto, pero yo no los veo tan bien los efectos ahora, los veo muy noventeros, pero los que hemos dejado como que cuando ves un videojuego antiguo, ¿no? Que le hemos quitado un poco en el color las luces altas para que cantaran un poco menos. Pero bueno, era un poco los 90, ¿no? Era como intentar ver que eso era el futuro y efectivamente luego lo fue. Y el tratamiento de imagen pues fue muy pionera en muchas cosas, ¿no? O sea, que yo los veo y me horrorizan, ¿no? Pero pienso que en aquella época no los veía así, no los veíamos así, los veíamos como un milagro. O sea, era como tal. ¿Te acuerdas que había los planos, había que revelarlos, que hacer los trances era carísimo? Los metíamos en latas de spots de yogur y a revelar en Londres, volvían, o sea, los metíamos otra vez en la película, era todo así muy artesano, pero era tecnología muy pionera, ¿no? Luego todo lo demás, por ejemplo, los efectos de látex, pues era una empresa de 3 veinteañeros, una pareja que empezaban, que eran DDT, que son los que hacen todas las películas de Guillermo del Toro, El Señor de los Anillos, tienen un Oscar, pero no les funcionaba nada, entonces empezaban y, por ejemplo, tocaba muy bien el látex realmente eran unos artistas maravillosos, pero por ejemplo también se dedicaban a hacer detonaciones, explosiones, y eso era un desastre, nunca les funcionaba nada. Entonces, en este grado de locura, pues el ejército español estaba allí armado hasta los dientes y se ofreció para cosas como todo el ametrallamiento del coche es munición real, todo. Cosa que hoy en día eso... ¿sabes? Y todo el equipo me enseña con orgullo cuando me lo escucha, mira, 4 puntos, mira, 5, tal. Porque estábamos locos, o sea, realmente es que no les funcionaron las cargas, me acuerdo, y entonces, pues venga, traer metralletas y para adelante, ¿no? Era una manera de hacer que hoy en día sería impracticable, o sea, y tal, pero bueno, que era parte de la locura de la película, ¿no? O sea, y luego traer la estrella americana, pues fue... Pues sí, le mandamos el guión, fue así de sencillo, lo tradujimos y él le encantó el guión, le envió un fax al representante y que venía. Y el tío, cuando pasaron las desgracias, fue el primero en levantarse en el hotel y decir, esta película la vamos a acabar y tal. Y para mí era mítico tener al inventor del punk al lado
el punk catalán, que me acuerdo que cuando le puse el bestia a Iggy en el coche, dice, y se quedó colgado con el bajo de válvulas y todo esto, decía, ¿esto se ha hecho aquí? Me decía, digo, sí, sí, sí. Y entonces, pues era un lujo, pero para él fue uno de los ayudantes en el rodaje, o sea, de los que menos problemas hubo. O sea, cuando paramos la película una semana cuando murió todo el proceso de hospitales y entierro de Félix, y yo me acuerdo que yo estaba roto por dentro. ¿Te acuerdas que teníamos que pasear a Iggy por Barcelona, ¿no? Llevarlo a comer y todo esto? Y luego nada, muy bien, o sea, fue muy bien, nos regaló esta canción que compuso Navarrete, que es una balada de western crepuscular, que es Atolladero, y luego otro tema que está ahí en BB3, que no salió nunca y que esperamos sacar en el Blu-ray, que es una canción que nos regaló, que compuso él y tal, pero yo te digo, era muy a favor, ¿no? Pero bueno, era muy bestia todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, Una anécdota de Iggy, en el sentido que decía Óscar, de que fue alguien más que se hizo cargo de lo que pasaba, se le tuvo que dar sus explicaciones, las entendió y apechugó el hombre con el tema. Y me acuerdo de la primera vez que llegué con dinero al rodaje y se hizo la repartición del dinero, que entonces era en plan billete y en sobre con el nombre de cada uno y toma, esto es para ti. Y me fui con el sobre a Iggy y se lo voy a dar, me lo coge y me dice, ¿ha cobrado todo el mundo? Y le digo, sí. Entonces trae para acá. Trae para acá. Él tenía, me acuerdo mucho de una frase que me dijo él, que tenía esta novia entonces, Sui, que era japonesa, ¿te acuerdas? Que era muy cinéfila, era muy amante de Buñuel. O sea, era muy cinéfila. Y realmente cuando le dijeron que íbamos a rodar en Tudela, que estaba cerca de Calanda, de Buñuel y tal. Pero os digo una cosa que es impresionante, que ¿sabéis de qué rodaje venía él? Él venía a rodar El Cuervo y estaba en el plató cuando se pegó el tiro en la cabeza a Brandon Lee. Él estaba allí, él escuchó el disparo. Y entonces, claro, él hace una peli, palma a un tío, ambulancia, tal, viene a España, hace otra, palma a otro tío, tal. Y entonces un día cenando me dice, estáis locos, decís, realmente estáis locos. Me dijo, ¿sabes? Como un tío que se cortaba con cristales, que no sé qué. Pero lo del cine le parecía que era otro nivel de locura que él no alcanzaba a entender, ¿no? Porque veía que había vida, muerte, allí había todo. Y sí, luego lo volví a ver un par de veces y tal, y siempre todavía cuando habla de la peli se pone súper serio el tío, ¿sabes? En el Inédit hicieron un reportaje sobre él hecho por el mío, o sea, con su beneplácito, porque salía y hablaba de cómo había empezado y tal, de Detroit, puede ser que sea de Detroit, claro, tío. y que había nacido una roulotte, una especie de roulotte. ¿No? Entonces él tenía muy claro que quería hacer música y se juntó con 3 o 4 más y lo decía a cámara. Dice, no, y compramos los instrumentos y tal, y bueno, nos los hicimos. No sé si els va comprar o no, però vull que va arribar el dia de l'assaig, el primer ensayo, y entonces se dan cuenta que nadie sabe tocar nada. O sea, el baterista no sabía tocar nada, él tampoco sabía tocar, y entonces se empezaron a cachondear. Los estuches. Y entonces empezó así. Y yo esto lo sé porque se lo oí explicar a él en la pantalla del Inédit y me pareció un gesto muy honesto. Él, además, Iggy, ocurrió, íbamos Óscar y yo por la calle, no teníamos aún malo de la película y vimos en un pirulí de la calle, vimos la promoción del American Scissor, de su disco, que sale allí el tío petao, y dijimos, coño, este es el malo. Entonces nos pusimos manos a la obra, buscamos a su representante para Europa, que estaba en Londres, nos ponemos en contacto con él y nos pide el story, que no lo teníamos hecho. No, entonces, el story no, el guión. No, primero el guión, pero luego pidió el story y le enviamos el story. Y entonces cuando vio el story le gustó. ¿Qué es lo que le gustó del story? Dice, es que es mi vida. O sea, yo quise salir siempre de la mierda de sitio donde estaba y no paré hasta conseguir salir de mi puto pueblo. Y eso es lo que le enganchó a él. Eso y luego la película, que está claro que
Lo que intentamos trasladar es una reflexión sobre la envidia. O sea, si alguien se mueve, retrata a todos los demás. Y son todos los demás los que no quiere que nadie se mueva para estar todos allí cociéndose en su propia mierda. Y eso es una de las cosas que a Ige más le gustó de la propuesta de Atolladero. Hablando también de los efectos especiales, en ese momento en Barcelona pasaba una cosa que empezaba a ser muy notoria, ¿no? Y era de que la publicidad técnicamente, a nivel cinematográfico, porque entonces la publicidad se hacía en 35 también, tecnológicamente corría mucho más que el cine. El cine iba por detrás en ese sentido tecnológicamente. Y cuando Óscar se presentó en mi despacho y me trajo la propuesta, una de las cosas que me despertaron el interés, dice, mira, esto es una ocasión de coger muchas cosas que se están haciendo en publicidad y que tecnológicamente no se están haciendo en cine, esta es la oportunidad de hacerlas. Y esa también fue una de las cosas que enganchó a Animática a sumarse a hacer también su primera película. Y en ese sentido, ahí nos juntamos muchas primeras veces y yo creo que esa pasión del primerizo hizo que se salvasen muchas de las historias que luego pasaron. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión o alguna pregunta? A ver, varias preguntas. Veo de momento. Bona nit, gràcies per la recuperació. I, bueno, comentar Ionga Bella, què decir, no? que va morir tan jove. I el treball del mític Pablo Núñez, també, si us plau. Gràcies. ¿Pablo Núñez? Pablo Núñez. Pablo Núñez. Pablo Núñez que hizo los títulos. Sí. Sí, los títulos que... los títulos de crédito, la superposición se hicieron con Pablo, que fue de los últimos trabajos que hizo, además. Porque vale. Sí, que poco más. Y John Gabella, desgraciadamente, falleció. Me llamó su hermano al cabo del tiempo, no hace mucho tampoco, que estaban haciendo un documental sobre él y me pidió los derechos para poder incluir alguna de las imágenes que sale él en Atolladero, que por supuesto se le pasaron. Y eso es lo que sé de ellos. Sí, John era un actor muy especial, era una estrella emergente. Alex de la Iglesia acaba de estar yo en el rodaje con él en Acción Mutante. Había hecho una peli primera de Calpasolo también. Hizo las primeras películas de muchos directores de mi época. Y era un actor eléctrico, era muy especial. Era el antiactor. Era un tío que daba un dinamismo a la escena, era una personalidad arrebatadora. Y en Atolladero es el perdedor mítico, ¿no? De Atolladero, no me acuerdo de él. 3 años después o 4 de la película tuvo un accidente de moto, se lo llevó en un cruce en Vitoria, se lo llevó un coche por delante y murió. Y lo tuvimos que enterrar y fue una desgracia para mí y para toda la gente que lo quiso, porque... Pero el cine es eso, el cine es inmortal, pero las personas no. Entonces, cuando ves una película, yo el otro día no lo podía soportar. Es que tantos amigos muertos en esta película que ya se hace muy dura de ver muchas veces. Sí, realmente a veces el cine es muy fantasma. La otra pregunta... Mi pregunta era un poco sobre la adaptación. Bueno, he escuchado, me he enterado que viene de adaptar un cómic, también escrito por Óscar, pero me preguntaba si hubo alguna dificultad. También me da curiosidad porque se ha dicho que había una preproducción muy importante. ¿Cómo fue el proceso de adaptación a nivel de si había límites gráficos o narrativos o cómo fue para... Bueno, un poco preguntar sobre esa parte del proyecto. Bueno, yo como había hecho el guión de los cómics de Makoki, para mí fue realmente, pues eran 32 páginas
y cogí uno de los personajes secundarios de una de las historietas y lo convertí en protagonista, ¿no? Era Lenny, que era ese ayudante del sheriff que quiere prosperar en la vida, los demás no pueden soportarle. Y entonces fui decorándolo con escenas y situaciones de otros capítulos, la pelea de perros, la India muerta, el peyote, no sé qué, era como... Para los fans del cómic estaban como todo tal. Una de las cosas más sorprendentes de toda esta energía que tuvimos cuando levantamos la peli es que está toda la peli dibujada. O sea, ¿te acuerdas? Era una story de unos 1200 dibujos, hecho con Padu, que era un dibujante extraordinario, Brocal, que es un dibujante de los mejores de Cataluña, ahora tiene muchos libros de cómic. Nos sentamos horas y horas a dibujar la película, ¿no? Entonces... una locura, que yo ahora aconsejo a los estudiantes que no hagan historia, a menos que sea una escena de efectos o una cosa así, porque luego te llevas tantas sorpresas en el set que el de historia a veces es un problema, porque dices, pues esto está a la derecha, porque yo digo, ya, pero es en el dibujo, aquí no, y tal. Entonces, pero en esta peli era como que era un elemento que creíamos que podía ayudar a que toda esta locura técnica, que eran los 3D, no sé qué, todo el mundo lo entendiera un poco mejor. Pero sí, yo tengo el mazacote así, que es una película entera dibujada frame a frame, prácticamente. Y nada, te digo, pero la adaptación fue un gusto, ¿no? O sea, de tal. A mí yo me acuerdo que una vez me contaste, dice, hostia puta, el story. Claro, en el story el papel lo aguanta todo. Porque, por ejemplo, me meto al sheriff y al ayudante en el coche y tienen que ir sin sombrero. En el story van con sombrero, pero luego los metes en el coche y no pueden ir con sombrero porque tocan al techo. Sí. Tiene problemas el story a veces, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una. Hostia, Oriol. ¿Tú sabes por qué? Porque me he fijado y no lo había visto, y ahora estos días lo he fijado. Hay un mapa al inicio que pone Atolladero, y en el mapa más abajo hay una ciudad que pone Humboldt. Porque es un mapa real de Texas. Entonces pusimos ¿Humboldt está en Texas? Sí, hay un Humboldt en Texas. Hay muchos. Es que no, es que vengo empollado del tema de Humboldt. No. Bueno, no, es que Humboldt, bueno, es una pasada su vida y su tal. Y Pues hay un estado, hay un mar en la luna, hay la corriente de Humboldt, hay uno en Texas. Bueno. Ja està. Otra pregunta. Queda la pregunta. Ara te'l porten. No, res, només... Bona nit. Jo vaig estar al set de rodatge de Pax del Penedès, si no recordo malament. Era Pax del Penedès, oi? Era on te veu rodar... La cantera. Exacte, la manera de Pax del Penedès. Sí, crec que sí. Crec que sí. Vale, vaig tenir el gust, aquella època jo havia currat alguna pel·lícula i vaig conèixer el Xavier Collellmir, que és el que fa de jutge, que no parla gaire, diguéssim, a la pel·lícula. Pobret, no. Bueno, la qüestió és igual. I llavors, aquí la meva companya i jo som molt fans del hip-hop, visca el punk, i llavors vam trucar al Xavi i li vam dir, hòstia, nete, que volem conèixer l'hip-hop, joder. I va dir, doncs vine al rodatge. Vaig pillar la burra, vaig anar al rodatge, i aquell dia s'havia posat malalt, o no sé què cony li passava a l'hip-hop, que no hi era. I llavors, doncs res, tinc unes quantes fotos, per cert, del rodatge. La qüestió és igual, que llavors li vaig dir al Xavi, tete, digue-li que si un dia vol anar a prendre alguna cosa. I el senyor Iggy Pop estava al l'Hotel Ritz, si no recordo malament. Doncs haig de dir que el Pau va dir que sí. I ens vam tirar una nit de marxa amb l'Iggy Pop com si el coneguéssim de tota la vida. Només vull dir amb això que tu ets bèstia com una bèstia, però l'Iggy Pop pues, també. I va ser molt divertit. Vam estar, en aquella època currava un bar punky a Gràcia, i vam estar potser 3 o 4 hores fotent-nos birres amb l'Iggy Pop, jugant al futbolín, que el vam guanyar perquè no en tenia ni puta idea, amb la seva nòvia japonesa. No vull dir res més, que era un tio molt agradable. Él estaba en una época muy especial de su vida, porque él había estado por segunda vez en una clínica de desintoxicación, había estado unos cuantos meses, y él estaba una sensación de curarse y de libertad y de vida. Entonces, en mitad del rodaje, no sé si te lo conté nunca, Virgin le tenía que renovar o yo el contrato discográfico y le hizo hacer la prueba del SIDA. Y entonces él tenía mucho miedo, porque él me decía, Óscar, yo
he cogido jeringuillas en los lavabos, me he comido pollas, me no sé qué. Yo soy la persona del mundo que más se merece tener el SIDA, ¿no? Y me va a dar positivo, y luego sale, y le sale que no tenía, ¿no? Y fue una explosión el tío de alegría, de locura y tal, que lo vivimos dentro de la tristeza de la película y tal. Yo tenía una tensión muy grande, en el rodaje tenía miles de tensiones, ¿no? Pero eso es un cotilleo de rock. Tiene una tensión muy grande, porque otro de los protagonistas de la película, que no voy a decir el nombre, estaba en una fase de su vida opuesta, ¿no? O sea, digamos que estaba metiéndose todo lo que podía en cantidades industriales. Entonces, ellos no lo sabían, pero tenían las habitaciones pegadas. Y claro, yo tenía a uno de los protas que se estaba como sonriendo a la vida después de desintoxicarse, que le había costado un infierno, y otro tenía medio kilo de cocaína en la habitación, ¿sabes? Entonces yo estaba todo el rato esperando que no se invitaran a pasar el uno a la puerta del otro, y era como intentando que no hablaran en el rodaje. Yo estaba súper paranoico con esto, y al final no ocurrió nada. O sea, que él luego ha hecho una carrera luego estupenda en el rock y sigue con 80 años ahí saliendo del ataúd y tal. Yo lo escribí el otro día porque queremos meter esta canción que nos grabó en el tal, y me respondió el representante y me dijo que había hablado con él y que lo que quisiéramos, que siempre se acuerda de esta película y que encantado, y que para él es un placer estar y tal. O sea que, ¿Me permites una postilla? Sí, claro. Nada, simplemente. Le ofrecimos de todo, no quiso nada. ¿Vale? Solo bebió cerveza. Sí, todo el mundo. Es que cuando eres una estrella de la transgresión, uno de los problemas que tienes es que te invita a todo el mundo, a todo nada más entrar en un sitio. Y esto a él le pasaba delante mío. O sea, entrábamos en un bar y era todo el mundo, toma, ¿quieres no sé qué? Y él, todo el rato que estoy limpio, que no sé qué. ¿Sabes? Y yo recuerdo, cuando acabó el rodaje, me pasó a buscar con una limusín para llevarme al Festival de los Pirineos, ¿no? Y tengo el placer de contar que estuve una tarde entera en el camerino con Lou Reed y con él. Que, sanos no, lo siguiente. O sea, estaban al lado los Blur. Bueno, aquello era una orgía de locura. Y ellos estaban los dos como dos abuelas. Y entonces me impresionó mucho. Él se puso los pantalones charros de la película en su honor y salió, pero me acuerdo que me impresionó mucho esa reunión porque entra el bajista negro de Lou Reed y se morrean, ¿no? Y digo, hostia, me quedé como... Y me dice, Óscar, los 60 eran muy extraños, ¿no? Como que estábamos todos liados con todos, ¿no? Digo, de puta madre, pues yo, genial. Y entonces él se acababa de separar, es que Lou Reed, no, se morrea con Lou Reed, no con Iggy Pop, porque Lou Reed se acababa de separar de Laurie Anderson en ese momento. Y estaban allí, y entonces antes de salir al escenario, bueno, me acuerdo cuando vimos el escenario, que fuimos a ver antes el bolo, y estábamos Damon, el cantante de Blur, que entonces era un top mundial, Iggy y yo. Y entonces Iggy coge y le dice al tío, mira, me voy a romper aquel bafle, me voy a cargar este micro, me voy a tirar en aquel grupo de allá luego, que parece buena gente y tal. Y me acuerdo que el de Blur me dice, este tío es la hostia. O sea, todo lo prepara, digo, claro, tal. Y luego cuando fueron a actuar, era como un tupper con dos agujeros de una especie de concentrado de ginseng, y salen. Y estaban como en esta segunda juventud sana de tal, y yo, claro, yo estaba ahí todavía, era joven, ¿no? Y me acuerdo que todo esto me impresionaba mucho, pero ya te digo, tengo un recuerdo extraordinario de toda esa aventura. Me acuerdo el día que llegó, me acuerdo que lo trajisteis de Barcelona y estaba hablando, dice, bueno, ahí lo tienes ya. Y entonces el tío llegó, enseguida se hizo las fotos con el cactus, se puso tal, y dio muy buena energía, y eso que venía del rodaje, de que luego me contó de una película totalmente trágica, como esa, ¿no? Sí, sí. Él era muy él tiene una casa en la Baja California y habla español un poco, pero él habla en inglés en la película, está doblado en la película, porque si no necesitamos muchísimo más tiempo de rodaje para conseguir un español y más o menos aceptable. Lo dobla un actor buenísimo y que imita su timbre y su tono, pero él rodó en inglés, sí. Yo quería también... ¿hay más preguntas? Sí, creo que sí, la última.
amb el que has dit tu, per mi una de les grans frustracions de la pel·lícula és no sentir la veu d'Iggy Pop, no? Existeix la pista de la seva locució en anglès? No hay nada de la película de sonido. De sonido no No hay hay nada. Se ha perdido todo. O sea, Sonido directo era de referencia, porque los aviones Sí. no dejaban... el sonido directo, digamos, por el tema de los... Dani Rodona, se volvía loco el sonidista, hay un 30% que se puede salvar para el directo, ¿sabes? O sea, era un poco desastroso. Pero luego, por ejemplo, la sesión de música que grabó y tal, todo esto se ha perdido, ¿no? Hemos hecho mucho labor ahora de buscarlo y no existe, ¿no? Pero dejó su voz, está en la canción, la canción, esta balada country tan bonita que canta, está ahí, está... El sonido directo prácticamente sirvió de referencia para el doblaje. No se pudo aprovechar casi nada. Yo no sé si es para cerrar, pero sí que me gustaría agradecer a toda la gente que me está enviando guiones de Atolladero 2. Ahí lo dejo. Pero varios. Y ahí la secuela mini. Ya. Bueno, muchísimas gràcies. Ha sigut... Bueno, ara dir això que hi havia tota la documentació aquesta, si la vols portar a la Filmoteca perquè la conservem i si algú la vol estudiar estarem encantats. Molt bé. I moltes gràcies a tots. Ha sigut retrobar-nos amb aquesta pel·lícula que n'hem parlat gaire de l'estètica western i de totes les referències que hi ha en cinèfiles, que jo crec que per això també és una pel·lícula que va agafant el seu públic més enllà del de ciència-ficció, i gràcies per venir i per estar amb nosaltres.